Hola, bona tarda i benvinguts a aquest diàleg organitzat per Biblioteques de Barcelona entre el Santiago Auserón i el Pedro Olalla. Ho farem en castellà perquè ells no parlen el català. Y en primer lugar presentar una mica al Santiago Auserón, que se puede decir que en su trayectoria música y filosofía han ido juntos y no sé si revueltos. De hecho, estudió filosofía primero en Madrid y después en París, hasta que a finales de los 70, con la movida madrileña, pues decidió iniciarse en el oficio de músico con Radio Futura. Ha escrito varios artículos y varios libros. Este último, Arte Sonora, del que hablaremos hoy, de hecho es el origen, es una tesis doctoral que hizo en el 2015, antes de doctorarse, y en el libro, que es muy interesante porque no solo hay mucha reflexión de años, yo creo, de trabajar y de pensar sobre el tema y de estar en el mundo de la música, sino que también se plantea muchas preguntas. Y de hecho el libro es una reivindicación de la música en el pensamiento heleno y de la importancia que tuvo, ¿no? Nos viene a decir que todos conocemos muchas cosas de los griegos, su arquitectura, su escultura, eran matemáticos, eran filósofos, pero ante todo ellos se consideraban músicos, cosa que tendemos a olvidar, ¿no? Tendemos a olvidar la importancia que tuvo entonces la música y la importancia que tiene ahora la música. Y de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho, que se puede leer en el libro, que dice que la música es útil en toda circunstancia y en toda ocupación seria, pero de modo muy particular frente a la guerra. También tenemos a Pedro Olalla, que es escritor, helenista, traductor, cineasta y que creo que desde 1994 vive en Grecia. Su obra explora la cultura griega. Entre sus muchas obras destacan, por ejemplo, Historia menor de Grecia, Grecia en el aire o Cervantes y Grecia. En este libro, en Palabras del Egeo, que es también del que hablaremos hoy, se dirige a su hijo mientras le espera en una isla del Egeo. Y de hecho, cuando lo lees, tienes cierta envidia porque escribe desde lugares muy bellos y también come muy bien. Y entonces, ¿no? Es esta combinación, ¿no? de hablar de una cultura tan atractiva desde un sitio tan idílico. Y entonces él, de forma muy fácil, va como introduciendo diferentes hallazgos. Por ejemplo, las tablillas de Cnosnos, que con una escritura anterior en más de 5 siglos a los tiempos en los que situamos a Homero, o el hallazgo en el mar del norte, en Hallingsudfall, de fragmentos de cerámica de la Grecia minoica. Y nos habla de cómo la vieja cultura del Egeo tuvo una edad de oro mucho más antes de lo que nos pensamos. Y no es tan solo mucho más antigua de lo que nos pensamos, sino que se expandió más allá del Egeo y viajó por aguas del Índico y del Atlántico en los siglos 3, 4 y 5 antes de Cristo. Milenios. Perdón. Ambos autores pues reivindican la importancia de Grecia y aportan mucha reflexión, pero también muchas preguntas. Y lo primero que me gustaría plantearles es ¿por qué es tan importante volver la vista atrás? ¿Qué nos cuenta esta civilización que ahora, de alguna forma, nos puede ser útil? No sé quién quiere empezar, si Pedro o Santiago, como queráis. Bueno, yo quizás por alusiones. Muchas gracias ante todo por estar aquí. Muchas gracias al público también que ha venido en una tarde como esta, en una ciudad con tanta oferta cultural como Barcelona, a escucharnos a nosotros. Y bueno, respondiendo brevemente a la pregunta, yo creo que es importante siempre indagar en busca de un poquito más de conocimiento, ya sea hacia atrás, como en este caso, o hacia adelante. Como también en este caso, porque este libro, entre otras cosas, intenta reconocer la actitud científica, la actitud de la búsqueda, de la continua construcción del conocimiento, que es una labor siempre infieri, y que quizás es uno de los legados también que nos ha dejado la civilización que conocemos como griega. Lo que pasa es que, al igual que durante mucho tiempo se pensó que Grecia empezaba con Homero, como en un amanecer esplendoroso,
Después fuimos descubriendo que había una Grecia anterior a Homero, esa Grecia que Schliemann denominó micénica. Después fuimos descubriendo otras cosas y poco a poco vamos descubriendo cada vez más cosas. Y bueno, pues creo que es importante porque completa la imagen, la corrige, la enriquece y sobre todo nos da profundidad. Esta es un poco la intención de la obra, hacer un estado de la cuestión, por así decirlo, a las luces de las investigaciones y de las evidencias del siglo XXI y no seguir simplemente diciendo lo que se venía diciendo tradicionalmente, pero hecho desde una perspectiva vivencial, como dices, y hecho in situ, en contacto con el entorno que inspiró esa civilización y en contacto con lo que nos evoca todavía. También por esa razón creo que es importante, o que esa razón nos evidencia la importancia de conocer estas cosas, porque los lugares son en el fondo lo que nosotros podamos proyectar sobre ellos. Y ahí se trata de estar en un lugar muy concreto, que es una de las cunas de la civilización humana, intentando proyectar sobre ese lugar una lectura actualizada de todo lo que sabemos sobre ello. Y bueno, creo que no es una labor que carezca de importancia y que también puede iluminar nuestro presente y orientarnos hacia el futuro. Por mi parte, buenas tardes también y gracias por la invitación. Después de la lectura del libro de Pedro Laya hay muchas cuestiones que uno tiene que tener en consideración y que poner al día como estudiante de filosofía que se deja guiar por el helenismo tradicional y por los cambios que en el helenismo tradicional se produjeron en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo en los concernientes a los estudios etnomusicológicos, que hasta entonces no habían sido tenidos suficientemente en consideración. Pues mi trabajo se centra ahí, en esa especie de estudio de la influencia que las prácticas musicales pudieron tener en los albores de la filosofía, del pensamiento tal como lo hemos heredado de los griegos, de lo que llamamos el logos, la evolución del logos. Y yo creo que hay algo importante desde un punto importante desde el que me gustaría partir, y es la constatación de que se hace cada vez más presente la necesidad de volver a reflexionar sobre los orígenes de nuestra civilización. Yo creo que es un síntoma de época, un síntoma que tiene que ver pues, con lo que se llama la crisis de valores o la dispersión de algunas formas de conocimiento, la aceleración de la tecnicidad del conocimiento, de la tecnología, de la comunicación. Todo esto induce de una manera muy misteriosa hasta cierto punto, ¿no? Misteriosa e intrigante, induce a reflexionar sobre los orígenes de nuestra cultura y eso lleva naturalmente a desenterrar estratos cada vez más profundos, cada vez más hondos, ¿no? en estratos que no se conocían. Troya sigue significando un paradigma en ese sentido. Se daba por hecho que Schliemann desenterró la séptima ciudad superpuesta y tal, y hoy en día en tu libro aludes al hecho de que podría haber hasta 11 Troyas. Claro, es evidente que Troyas no va a haber indefinidamente, es decir, el límite geológico, digamos, la Tierra misma, la historia de la Tierra, pondrá un límite a las prospecciones y en busca de estratos nuevos. Pero lo que parece cierto, y la experiencia de cualquier investigador, aunque sea prácticamente un aficionado, como es mi caso, es el que en cuanto uno profundiza en busca de los orígenes, está llamando a las puertas de un estrato de memoria que se dispersa, que ensancha nuestra perspectiva temporal y también se dispersa de algún modo porque induce a pensar en las relaciones con civilizaciones próximas extranjeras, ¿no? Todo esto yo creo que es un síntoma excelente, el hecho de que desde los auténticos especialistas helenistas, con la especialización en arqueología que Pedro tiene,
hasta los músicos y musicógrafos, como es mi caso, hasta, en fin, los filósofos, tal, que estén replanteándose el origen de algo que ya se estaba dando como por agostado, cerrado, es un síntoma muy interesante, porque es como si necesitáramos entender mejor nuestras raíces, nuestros estratos originarios, para proyectar adecuadamente una mirada sobre el porvenir. Yo primero querría subrayar solamente eso. Ambos libros coinciden en ese punto de entrada, luego se diferencian en otros, pero en esa confluencia, en la necesidad de la vuelta a los orígenes, es como si estuviéramos cerrando un ciclo de 3000 años, si nos atenemos a los rastros, digamos, aceptados, como el origen de la Grecia arcaica, que da paso luego a la Grecia clásica, pero que desde el punto de vista de la arqueología, esa perspectiva se podría ampliar muchísimo más, según insinúa y sostiene el libro de Pedro. Creo que es muy importante tener en cuenta esto, el que para proyectar el pensamiento del mañana estamos sintiendo la necesidad de volver la mirada hacia el pasado. Como si la civilización de las imágenes técnicamente manipuladas necesitase hacer una vuelta atrás para ver de dónde provienen nuestras imágenes, incluso nuestras metáforas verbales, incluso las raíces de nuestras palabras, ¿no? Y esto yo creo que es un hecho muy significativo. No sé, tú, Pedro, ¿qué opinas, ¿no?, de esta reflexión también de por qué ahora hay también tanto interés en volver a los orígenes o en conocer más de estos orígenes? No tan solo a nivel de especialistas, sino también que hay varias obras publicadas y que algunas han tenido mucho éxito. Por lo tanto, entiendo que también es una preocupación o una inquietud, digamos, de parte de la sociedad, ¿no?, de conocer más acerca de dónde venimos, ¿no? No sé si estamos en crisis o qué es lo que ocurre, que buscamos tanto en estos orígenes donde lo que habláis, ¿no?, la palabra y la música, tenían a lo mejor mucha más importancia de lo que pueden tener ahora. Bueno, yo creo que ese origen, esa inquietud ha existido desde siempre, no me parece una inquietud nueva. Lo que pasa es que nuestra sociedad se va sofisticando cada vez más y esa inquietud adquiere unas formas y unas dimensiones también más sofisticadas. Pero yo creo que la historia es a la humanidad lo que la memoria es al hombre, al individuo. Y así como el individuo pues, necesita de su memoria para ser un ser diacrónico, para no vivir abandonado en su último momento y desconectado de toda su propia experiencia y de toda su propia percepción del mundo y del entorno, la humanidad necesita también la historia en ese sentido de memoria colectiva. Pero la historia es también, como decía antes, una creación infiere, una creación que se va haciendo y que se hace a partir de pequeños fragmentos y de la constatación y del contraste y de la revisión de ese relato continuo y que vamos ampliando de una manera colectiva también en esa labor. Entonces, a medida que vamos creciendo hacia adelante y nos vamos preguntando por las causas de las cosas, por el origen de las cosas, por la razón que ha llevado las cosas al statu quo actual, necesitamos también ir ampliando esa conciencia por detrás. Esa es la manera que, como un contrapeso, a medida que avanzamos hacia adelante, necesitamos también ir conociendo hacia atrás y hacia los lados. Es decir, no solo ir ampliando, no solamente en profundidad, sino también en anchura, nuestro conocimiento del pasado, nuestras bases y nuestra exploración del porqué de las cosas. Esta es mi opinión sobre el asunto. Hay también en ambos libros una reflexión de lo que habláis ahora, de la memoria, ¿no? Y, por ejemplo, Santiago habla de que hay un momento en que lenguaje y música cooperan en la selección de lo que es memorable, de lo que se debe recordar. Y no sé hasta cierto punto, en el momento en que lo que se tiene que recordar es a través de la ejecución, de la oralidad, de la música, es distinto después cuando aparecen los signos, ¿no? Aparece la escritura. No sé si en el momento en que es más música y oralidad es una creación más colectiva y entonces esta selección es más colectiva,
y después con la escritura se vuelve todo más jerárquico y menos colectivo. No sé si es así o no, o qué opináis. Hay que ser muy cauteloso con esas relaciones entre los diversos modos de registro de la tradición. Es decir, la oralidad ha existido siempre y sigue existiendo. Es decir, la aparición de la escritura o de la información digitalizada no anula el hecho de que somos seres verbales, que nos expresamos a través del lenguaje hablado y que la escritura representa los sonidos del habla, en principio. Luego es verdad que la escritura permite yo diría, acelerar en la evolución del logos en determinadas dimensiones. Es decir, permite un mayor índice de abstracción. Es decir, permite, por ejemplo, el hecho de que a través de símbolos que representan otros símbolos podamos disociar diversos niveles de pensamiento, ¿no? Como ocurre en las matemáticas, ¿no? Pero no solo. Es muy interesante, y en las páginas dedicadas a ello en tu libro son especialmente atractivas, la comprensión de raíz del término logos, que significa a la vez lenguaje, pensamiento, razón y cálculo, que originariamente significa prácticamente una cosecha, una recolección, la cosecha de lo memorable, la cosecha de lo eminente, lo que luego constituye el sentido de la arete, de la excelencia entre los griegos, ¿no? Es decir, el recordar lo más eminente, ¿no? Es decir, y cómo el logos, de ahí de algún modo la necesidad de replantear las cosas, porque la riqueza semántica y la riqueza funcional, operativa, que tenía en términos como mitos o logos en origen, que en principio durante un tiempo decían lo mismo o casi lo mismo, y dependiendo de los autores empiezan a variar, empiezan a cambiar. Cuando aparecen los historiadores y todo esto, ya el logos empieza a ser un testimonio fiable que se distingue del mitos, que son historias que fascinan y encandilan, pero que pueden inducir a la falsedad, ¿no? O sea, decir, entonces, es muy interesante ver esa trayectoria voy muy rápido para no abusar del tiempo, hasta el proceso por el cual logos es una recolección de lo memorable, de lo eminente, de lo excelente, desde el punto de vista del conocimiento, y luego pasa a ser cálculo, pasa a ser razón, ya desde que los pitagóricos establecen las proporciones de la octava musical como una proporción matemática. El impulso que da el estudio de las relaciones de la octava musical a las matemáticas es muy notorio ahí. Ya logos empieza a ser razón en el sentido en que lo entendemos después en matemáticas, y acaba siendo el logos en Occidente, acaba siendo cálculo en el sentido de la tecnología de la información actual, es decir, acaba siendo cálculo de audiencias, acaba siendo cálculo estadístico, predecible a través de determinados algoritmos. Es decir, en esta evolución del logos hay un cierto drama interno, un cierto drama que nos compromete con algo, nos compromete en cierto sentido, reactiva el sentido trágico antiguo, porque en el cálculo de las audiencias está un modo de sumisión que se nos vende como libertad. Entonces, de ahí, y era por volver a hilar con la pregunta anterior, con la cuestión anterior, de ahí la urgencia, en cierto modo, de profundizar más en los orígenes, para entender todas las trayectorias, para entender la trayectoria de estos términos que nos conciernen todavía tan de cerca. El logos griego nos constituye profundamente. Y entonces averiguar qué es lo que ha ido significando a lo largo de los siglos es una tarea muy importante. Es cierto que en los umbrales de la memoria se desplazan continuamente, que cada vez que uno excava en busca de un origen se abren puertas nuevas. Es muy curioso el modo en que los griegos representaban el umbral de lo memorable o de lo inmemorial. Es decir, mnemosine, o mnemosine, no sé cómo se pronuncia el acento, mnemosine. Digamos, la memoria, el que yo decía, de hermosos cabellos, como con largas prolongaciones, ¿no?, en el tiempo. La memoria de hermosos cabellos es la madre de las musas. Y en el círculo de las musas, como te insinuabas hace un momento, conviven la palabra y el sonido musical. Daos cuenta, el sonido verbal y el sonido musical, ambos pertenecen a la esfera de la transmisión a través de la onda sonora, tanto el verbo como la música.
y con funciones distintas. No tiene nada que ver el sonido significante con el sonido no significante de la música. Ahí hay un enigma muy interesante. Todas las musas tienen que ver con este juego entre la palabra y la música, incluso la novena, la más reciente, Urania, que es la música que inspira pues, el conocimiento de los astros. Si lo pensamos en términos pitagóricos, pues si los pitagóricos hablaban de las proporciones, digamos, de las esferas de los planetas en términos parecidos a las de la octava musical, pues estamos metidos ahí en un mundo en el que palabra y música todavía se relacionan. En fin, yo cedo ya la palabra. Lo que planteo es la posibilidad de que el conocimiento musical práctico y teórico pueda ser una ayuda para el pensamiento, para la comprensión del logos, que digamos, tendría que ceder una parte de sus pretensiones de jerarquizar el conocimiento desde los modos de registro más próximos a la razón como cálculo. No sé si quieres... Yo sí, estoy abrumado. Simplemente es que es tan torrencial todo lo que acabas de contar que me vienen ideas constantemente que podría apostillar o que hilos de los que podría tirar. Pero claro, esto daría para un curso de verano más que para la escasa hora que tenemos. Bueno, pues nada, dirijo una... quiero intentaré ser lo más breve y lineal posible. A mí la lectura del libro de Santiago me pareció interesante como helenista y me pareció también un poco oportuna en el sentido de que es un libro sobre el logos, de la misma manera que el mío también es un libro sobre el logos. El logos entendido en este concepto que estamos hablando, tan complejo, ¿no? Grecia es la civilización del logos, por antonomasia. Es su razón de ser. Siempre han perseguido cultivar ese terreno del logos, siendo el logos el cauce, el discurso creador, ¿no? La razón, el pensamiento, la palabra, todo junto, todo trenzado en una apretada trenza, ¿no? Para entendernos, yo digo en el libro, ahí, porque estoy con Santiago en la necesidad de esta idea de ir resemantizando estos conceptos, de volver a entenderlos en su origen y en su conformación. Cómo el libro de Palabras del Egeo intenta explorar cómo se ha ido constituyendo el logos, cómo nos hemos ido constituyendo nosotros como seres pensantes y como seres hablantes a través de una serie de estímulos que vienen de nuestro entorno, del paisaje, ¿no? Y entonces, yendo hacia atrás en todo esto, logos, que como sabemos es un concepto muy complejo, que reúne la idea de pensar y la idea de contar, que es a la vez decir y calcular, ¿no? Es por lo tanto discurso, razón, cálculo, incluso razón creadora. De ahí que el logos se relacione con lo divino y nuestra creación y nuestra manera de relacionarnos con el mundo quiera ser un reflejo de ese otro logos superior del que hablaban los antiguos y habla el propio el Testamento, ¿no? Pero esa idea, detrás de esa idea está la idea, el logos es el sustantivo de un verbo que es el verbo lego, que es el verbo decir. Y lego viene de una raíz, leg, que significa hacer esto, este gesto. Detrás de cada verbo siempre hay un gesto. Las acciones en realidad son gestos. Es la idea de ir seleccionando, colectando, ¿no? Esa idea, coligiendo, ¿no? Que es un sinónimo también de pensar. Esa idea de ir captando, de ir haciendo una selección. Leer, el propio verbo legere, es esa idea de ir seleccionando, de ir uniendo las letras, de ir uniendo las sílabas. La inteligencia, interlegere, es el poder leer dentro, ¿no? O el poder sacar de dentro. Y esa idea, a su vez, más remotamente, es la idea
se relaciona con otra raíz que es lek, que es la idea de recoger, juntar. De ahí viene la idea de colecta o de cosecha, y la propia idea de leña, que es lignum, leña, que es la madera que se recoge para quemar. Eso a su vez viene de otra raíz anterior, que es la raíz la, que da la idea de recoger, pero no así, sino así, formando un cauce, formando un recipiente. De ahí viene la idea del lecho. El lecho, que es por donde discurre el río. La idea de discurso, en el sentido mental, en el sentido de la inteligencia, en el sentido de la palabra, está inspirada en esa imagen del curso del río. Entonces, todo esto vamos hacia atrás y vamos viendo cómo el logos es una lectura metafórica del mundo, cómo hemos ido levantando nuestro imaginario a través de la onomatopeya, a través de la metáfora, hasta construir una civilización basada en esa semiología, en ese conjunto de símbolos que ahora manejamos, heredamos ya constituidos, de alguna manera los modificamos, pero heredamos constituidos, y que sin embargo arrancan de tiempos muy remotos y arrancan de la relación más íntima con ese entorno. Cierro diciendo una cosa referida a tu primera pregunta sobre la posibilidad de la escritura o digamos la intervención de la escritura como algo disruptivo en esa tradición básicamente oral y de repentización, no de conservación como la escritura. Yo estoy de acuerdo con que introduce una perspectiva o con que intensifica la perspectiva individual o el peso individual en el proceso, pero no con el tema de la jerarquización, porque mientras hay culturas orales, han existido culturas orales, es decir, puede existir cultura y civilización sin existir escritura, sin que todo eso llegue a fijarse por escrito. Pero es precisamente cuando se fija por escrito, cuando se desvincula el conocimiento, se desvincula del depositario de ese conocimiento y adquiere un cuerpo y adquiere la posibilidad de diferirse y de ser rescatado independientemente a lo largo del tiempo o del espacio por el individuo. Cuando el individuo puede acercarse al conocimiento sin depender del depositario de ese conocimiento, ¿no? Eso es lo que nos permite el libro, entre otras cosas, ¿no? Eso sí genera un salto cualitativo, no solo ya cuantitativo, en nuestra manera de acercarnos al conocimiento. Y en ese sentido lo desvincula de las jerarquías, porque tradicionalmente la mayor parte de las culturas anteriores a la escritura, incluso posteriores a la escritura, han tenido su conocimiento muy vinculado a las jerarquías y a los depositarios de ese conocimiento. Sin embargo, la escritura lo libera de alguna manera, lo liberaliza, introduce un factor de libertad en ese proceso. Y creo que eso es algo que los griegos, que es la cultura literaria por antonomasia, no ha habido una cultura tan literaria como la griega nunca, pese a que lo que nos queda de la cultura griega no es más que una ínfima parte de todo lo que generó como cultura literaria. Pues en esa cultura la escritura ha contribuido y ha espoleado siempre su vocación por el individuo y su vocación por el juicio, por el pensamiento crítico, por el juicio propio y, en definitiva, su vocación por la libertad. Creo que la escritura ha sido un paso muy determinante en este sentido. Claro, ahora hablabas de semántica, hablabas del significado de las palabras y, de hecho, en tu libro hay mucha reflexión sobre el origen de estas palabras. Hablas, por ejemplo, a mí me gusta fone, ¿no? Donde conviven luz y pensamiento. Fone, sí, la voz. La voz, ¿no? Es donde la voz como la luz que hace visible el pensamiento, ¿no? Que es sí, una imagen. Sí, los griegos veían en la palabra foné, foní, un compuesto de fos y de nous. La voz como un instrumento para hacer visible
el pensamiento. Claro, y detrás de cada palabra hay como un gran significado, hay muchas cosas detrás de cada palabra, ¿no? Hay mucho poder. No sé si consideráis que este poder de la palabra, este significado, ¿no?, de contenido, ¿no?, de no solo designar un objeto, no solo de escribir, sino de tener detrás mucho más, se ha ido perdiendo o conservan todavía este contenido, este significado. Bueno, yo creo que hemos ido perdiendo la consciencia, que no es poco, pero las palabras las siguen manteniendo, por suerte. La cuestión es que hasta cuándo vamos a conservar nuestra capacidad de despertarlo, ¿no?, o nuestra capacidad de leerlo. Es como si bueno, estuviera la música estuviera cifrada en unos códigos antiguos que ya no fuéramos capaces de leer. Entonces sabríamos que existió la música y sabríamos que está dormida ahí en esas partituras o en esa notación, pero no sabríamos cómo despertarla, ¿no? Algo parecido nos pasa en mucha menor medida, afortunadamente, con las palabras. Por eso, esa podría ser otra razón también para que justificase esta indagación en el pasado, hacia épocas cada vez más remotas. El no perder esa conciencia de cómo se ha ido construyendo la humanidad, cómo la humanidad ha ido construyendo su mente, que es en el fondo el tema del logos. Claro que eso es importante, pero por favor, interven. Con mucho gusto. Es absolutamente indispensable el que, hablando de cosas tan importantes y de tanta trascendencia para nuestra civilización, para la formación de nuestras conciencias como individuos y como colectivos, seamos enormemente prudentes con las valoraciones generales cuando hablemos, por ejemplo, de oralidad, de fase de tradición oral, o de momento, o de posible disrupción o separación entre funciones de la palabra y la música. Indudablemente la escritura tiene un aspecto de democratización del saber desde el comienzo, y de hecho la enseñanza pasa a ser, en Grecia misma, pasa a ser un objeto de la escuela pública, cuando antes era solo transmitida en el terreno de las casas nobles a través de maestros privados. Es decir, no podemos hacer sin escritura, ninguno de nosotros podría hacer su pesquisa vital como es debido. Es decir, la escritura es un arma para la deliberación, como bien dice Pedro, y no podemos renunciar a ella para la búsqueda en los estratos de nuestra alma, por decirlo de algún modo, ¿no? Sin embargo, mi interés en señalar, digamos, los fenómenos que se producen cuando la escritura comienza a regir el destino del conocimiento en Grecia, el sistema de representaciones interrelacionadas que se establece a partir de la generalización del uso de la escritura, no tanto entendida como un fenómeno de civilización que es, convengo con Pedro, liberador y totalmente necesario para la evolución de nuestro pensamiento, es indispensable para ello, sino en el contexto propio de la filosofía ocurre que la escritura, que en principio aparece en algunos textos, no sé qué te parecerá esto así, a ti seguramente conoces muchos más datos de a los que yo he podido acceder, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando aparecen las primeras referencias a la escritura, inducen al lector o al oyente a sentir cierta desconfianza. Es decir, en Homero, por ejemplo, aparece una vez en el pasaje de Belerofonte, cuando transmite un mensaje a un rey, que el mensaje que él no sabe leer esos signos, el héroe no sabe leer los signos y los tiene que trasladar, y de ahí viene la frase matar al mensajero, porque esos signos
portan el mensaje de su muerte. Es decir, le dicen al receptor, acaba con la vida de este hombre que te porta el mensaje. Es decir, ahí hay como una especie como de desconfianza que todavía se manifiesta en los trágicos, tanto en Esquilo como en Eurípides, cuando hablan de las tablillas de la memoria que hay en la mente, la comparan más bien a la memoria en el sentido tradicional, o cuando Teseo ve los signos que Fedra porta en el lecho de muerte y qué canto funesto transmiten estos signos. Hay como un temor a la escritura, como si tuviera un poder de sacralización del verbo, una fijeza trascendental que resultase hasta cierto punto amenazante. Es decir, que como todo, en estos conceptos que manejamos, la escritura y también la oralidad, cuidado, se puede leer como un proceso de liberación o como un proceso de sujeción. Es decir, la escritura se sacraliza en las religiones del libro y se convierte en dogma que exige sometimiento. Precisamente por estar escrito. Por un lado, pero por otro lado no deja de ser cierto a la vez lo que nos ha indicado Pedro de una manera muy certera. Es decir, no podemos jugar digamos, a adhesiones fútiles o banales, ¿no? Con decir, no, yo soy más de la oralidad, ¿no? Es decir, no podemos, estamos hablando de cosas muy serias y también debemos pensar que sí, es cierto, en tiempos en que predominaba la transmisión oral, sin entrar en cuánto se pueda remontar hacia los orígenes de la escritura del Egeo, que probablemente el umbral de nuestra memoria se amplíe por ese lado considerablemente, ¿no? Como indicas en tu libro. Pero sin entrar en datar o fechar la generalización del uso de la escritura, lo que sí sabemos es que se produjeron cambios notorios que aparecen en los textos clásicos y que aparecen, por ejemplo, en el hecho de que el maestro de los hijos de las casas nobles pasó de ser el citaristés a ser el gramatistés, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, Pedro, porque o sea, el maestro de cítara enseñaba a los hijos de las casas nobles no solo el canto y los principios de la danza para luego participar en el coro ciudadano, sino que enseñaba también las buenas costumbres y naturalmente la herencia de los poetas. La herencia de los poetas quiere decir todo el conocimiento, es decir, todo el conocimiento que pudiera estar registrado como conocimiento tradicional. Es decir, enseñar a los poetas entonces significaba algo muy importante, enseñar a Homero y a otros, ¿no? Entonces, bueno, en esa transmisión de la oralidad hay que tener en cuenta también que no todo era fiesta, que no todo era celebración musical, o que incluso en la celebración musical también había modos de jerarquización que inducían al sometimiento. Es decir, que hasta en cierto sentido no se trata de que la oralidad sea dionisíaca y liberadora y la escritura sea un registro que exige sometimiento. No, en ambos casos hay que ver cuáles son las formas liberadoras y cuáles son las formas de sometimiento, ¿no? Yo simplemente llamaría a ser prudente en este sentido. Y lo que sí parece, termino diciendo dos cosas, que parece importante hasta cierto punto y requiere algo de reflexión, el hecho ese de la sustitución de los roles preponderantes en la transmisión del saber, el paso de la enseñanza musical a la enseñanza... La enseñanza musical es porque es el modo de registro, es un modo de registro igual que la escritura, simplemente oral, fónico, es decir, pero es un modo de registro también. Es decir, y luego lo que pasa es que la escritura lo especializa, la escritura es capaz de representar cada sonido de la cadena verbal, que en la oralidad se confunden y no se distinguen bien. Es decir, entonces, bueno, ocurre también el que la filosofía, en particular, cuando se apodera de la escritura como forma por excelencia de la transmisión del logos, introduce ciertas ambigüedades, y ya lo voy a dejar ahí, pero simplemente pensar en los textos platónicos. Platón, que es un escritor habilísimo, admirable, es un literato de primera, es fascinante su modo de escribir. Con lo poquito de griego que yo puedo leer, alcanzo a ver que su juego de aliteración es continuo, su juego con las raíces semánticas, no solo él dice que quiere convencer por un razonamiento discursivo, lógico, según le enseña Sócrates, pero está utilizando todos los recursos retóricos
para ser convincente, igual que los sofistas a los que critica, según la enseñanza de su maestro Sócrates, a los que desacredita, no solo critica. Entonces, utiliza todos los recursos teóricos e incluso compite con los sofistas en la escritura, por ejemplo, de los elogios fúnebres a los muertos de la ciudad en combate, en el Menexeno. Imita pues, los elogios fúnebres de Gorgias o imita a los sofistas que critica. Y utiliza de maravilla la escritura retórica que desacredita y no solo, sí, que desacreditan a lo largo de toda su vida, desde los diálogos de juventud hasta las cartas, hasta digamos, la crítica de la escritura que hay, sobre todo en la carta séptima, por ejemplo, a quien le interesa. Entonces, es curioso que hay esa ambivalencia, ese doblez en el terreno propio de la filosofía, que a la vez que exige una episteme, un modo de ciencia, un modo de conocimiento, que sea controlable racionalmente, está haciendo uso de todas las argucias retóricas e incluso dándoselas de criticar el mito antiguo por permitir que las musas jueguen con la verdad y con la mentira de modo caprichoso. Platón suele rematar sus argumentaciones, o sea, Sócrates, por boca de Sócrates, con un mito fascinante que redondea el razonamiento. Es decir, que hay una ambigüedad lógica, por así decir, de la que no nos podemos desprender del todo, lo que nos incita a ser muy cautelosos en la interpretación de las potencias, de la dinamis, ¿no? De la dinamis de la escritura y de la sonoridad verbal y musical, es decir, de las artes sonoras que yo me he atrevido a llamar en el libro. Sí, así es. La dinamis está en el logos. En el logos. En realidad, lo demás son herramientas. Exacto. Tanto la oralidad como la escritura son herramientas y que permiten un uso, permiten otro, admiten esa dualidad, como las armas. Como las armas. Sin ir más lejos, ¿no? Como un hacha, sin ir más lejos. O el propio Apolo, cuyos atributos son el arco y la flecha, porque es el que hiere de lejos, o la lira con la que conduce el coro de las musas. Dos modos de tensión, es decir, dos modos de tensar la cuerda. Lo que es innegable es la fuerza del logos. Y eso, en esas mismas tablillas a las que te refieres en la obra de Belerofontes, que le lleva a Preto, al rey Preto. Es Preto, exacto. Su carta, ¿no? Dice textualmente en griego que esas tablillas ponían cimofthora polá, es decir, muchas cosas que abaten el ánimo. Wow. Con lo cual aquello no podían ser unos simples símbolos de carácter jeroglífico, como dices, o contable. Tenía que ser algo que despertase ese valor, esa fuerza del logos, ¿no? Que fuera capaz de ser portadora de esa fuerza del logos. Con la escritura lo que pasa es que nos quedamos a solas con el lenguaje. La música o la oralidad necesitan la presencia de ese momento, y ahí intervienen otras armas distintas. Pero no es que sean dos cosas contrapuestas, ni mucho menos. Y es más, yo quería hacer alusión a esto porque creo que es otra de las cosas claves para entender tu libro y para entender la cultura griega, que la cultura griega, bueno, la propia palabra griega, música, es una palabra griega, que se dice igual en todas las lenguas, prácticamente. Es decir, no sabemos cómo se decía en otras lenguas anteriores. La música la hemos aprendido a decir así, que y musiquí es un adjetivo, igual que lo es política, retórica, ética, etcétera, que complementa al sustantivo técnico, que es el arte. Es decir, es el arte de las musas entendidas como las diosas protectoras de la creación y la belleza. Y la lengua griega no solo tenía la palabra musiquí en este sentido tan coral, valga la expresión, y tan global, sino la palabra ámusos. Es decir, ámusos es aquel que está privado de las musas, que es quizás lo peor que se le podía decir a una persona griega en el sentido de su desprestigio
intelectual, es la persona desgraciada, por así decirlo, porque está privada de esa capacidad de creación, de alegría, de comunicación, de placer que confieren las musas, ¿no? Y Amusos es alguien en el sentido moral y en el sentido físico, y en el sentido de la expresión, y en el sentido del burdo, por así decirlo, ¿no? Sería una posible traducción en un momento dado. Es decir, que ha sido una cultura para la que la música ha sido esencial, no ha sido nunca suntuaria, como podría ser, como llegó a ser fundamentalmente en la cultura romana, que es tan heredera de la griega. Los romanos ya tuvieron un acercamiento a la música mucho más instrumental y suntuario que los griegos. En los griegos ha sido siempre, desde mucho antes, muy consustancial. Si nos atenemos a la épica, por ejemplo, que la música está vinculada a la épica desde el propio nacimiento de la épica, que no es con Homero, ojo, sino muy anterior a Homero. Sin embargo, cuando la tradición romana se incorpora a la épica con Ennio, con Virgilio, ya la épica está muy emancipada de la oralidad y de la música de sus orígenes. Ya nos encontramos una épica mucho más vehiculada por la escritura escrita, por la escritura, quiero decir. Es decir, Virgilio escribe ya sus poemas, no es como Homero o como Térpandro o como Orfeo, ¿no? Es decir, que sí, que la cultura griega es absolutamente musical desde el primer momento, entendiendo lo musical en un sentido esférico, en un sentido que atañe a todas las esferas del pensamiento humano, y que está también en la observación de los astros, como tú decías, y que está también en las matemáticas. Teón mismo escribió tratados sobre música, Ptolomeo escribió su gran tratado sobre la armonía, Aristóxenos, por ejemplo, en fin, todas este acercamiento a la música era un acercamiento holístico, y la cultura griega es una cultura musical por excelencia. Y tú, Pedro, ¿me permites una pregunta? Sí. ¿Hay algún abogado? Tu conocimiento, no, el conocimiento tan próximo que tienes de las raíces de la lengua helena. ¿Cabría suponer que el fenómeno musical incide incluso en la formación, en las formas del lenguaje mismo? Sí, claro que sí, totalmente. Es decir, nosotros, otra de las cosas que hemos perdido, otra de esas partituras que no podemos ya leer, o que podemos leer con una distancia pues muy, que nos aleja demasiado, es la prosodia. La prosodía, que decían los griegos, prosodia, que todo el mundo más o menos sabe lo que significa, ¿no? Es la oralidad del lenguaje, la lectura en voz alta, la manera de hablar, viene de prosodí, que quiere decir para cantar, ¿no? Que es lo que los latinos traducen como ac ad cantus, que es el acento, ¿no? Ad cantus, acento. Es la misma idea, es un calco semántico de la misma idea. Entonces, esa idea, el griego es una lengua con cantidad silábica, es decir, con combinaciones de largas y breves. Es una lengua musical en su estructura, y que se hablaba, y sobre todo en la tragedia se recitaba de una forma tonal, de una forma también, musical. O sea, cuantitativa y tonal. Sí, además, sí, es algo... Interviene el ritmo, claro, interviene la altura. Es algo que nosotros ahora, cuando estamos viendo una obra, una tragedia antigua, por ejemplo, por muy fiel que sea al texto, que las hay, también hay versiones totalmente infieles, ¿no? Y totalmente modernas y legítimas por ese lado también, ¿no? Pero por muy fiel que intente ser, aunque sea incluso en griego antiguo, leído o recitado con la pronunciación actual,
no tenemos acceso a esa musicalidad que tenía en su origen. Es decir, sí, la respuesta es sí. Está totalmente, la lengua griega está totalmente imbuida de musicalidad desde su concepción, desde sus raíces más... ¿Por qué? Porque imita la naturaleza y porque esos sonidos salieron de onomatopeyas de la naturaleza. Es muy interesante esa propuesta que haces de la mímesis, digamos, del Creo que estamos dejando fuera de la conversación. Sí, no, tranquilos, que no. desdice completamente la teoría, digamos... Es que tenemos ya muy poco tiempo. Sí, de la lingüística nada. estructural, cuando hablaba de la arbitrariedad del signo, ¿no? Sí, no, totalmente. Que luego ha sido matizada... Saussure está totalmente fuera de la lógica sentido, ¿no? de la lengua griega. La teoría de la arbitrariedad del signo, para los que estudiéis lingüística, pues tiene que ser revisitada. No es convencional, es significante. Hay una ligazón. Es pregnante. Entre el gesto, dices de una manera muy interesante, entre el gesto y la expresión verbal. Hay otro autor, Marcel Jousse, un antropólogo francés, que hablaba de fonomímesis, como si en el reducto del aparato fonador se redibujase una escena de lo que percibimos en el exterior, ¿no? Sí, así es. En cierto sentido. Y en tu libro se precisan muchos datos en esa dirección. Nada, no tenemos más tiempo. Solo quería 2 frases que decís en los libros para acabar, pero muy concisos, por favor, porque me dicen que tenemos que acabar. Uno es que tú comentas que la civilización griega es idealista y no sé si podrías con nada explicarlo un poco. Y después tú, Santiago, que dices que la música tal vez se ha convertido en arma para recuperar el territorio, la evidencia y librar contra las imágenes manipuladas la batalla por el espíritu. No sé si brevemente podéis comentar estas 2 frases si queréis y acabamos. Sí, ya que es más larga. Que entonces lo voy a cortar mucho. Es decir, librar la batalla por el espíritu, la música la puede librar, a veces ganando y otras veces perdiendo batallas. Es decir, la mercancía musical también es una forma de sometimiento y sobre todo conducida por la mainstream, esto ya no es una palabra griega, es decir, conducida por la mainstream al consumo rápido precondicionado por las playlists y todo esto, los usos actuales de las descargas digitales. Internet ha introducido una intriga muy preocupante en todos estos términos. Es decir, la batalla por el espíritu, la música ayuda a librarla, pero también ayuda a confundirse. O sea, porque la Academia Europea, por ejemplo, ha heredado un concepto sublimado de la armonía que proviene de Platón, de los pitagóricos y de Platón. Un concepto sublimado de la armonía que ha desechado por completo el conocimiento rítmico, hasta que en el siglo XX la expatriación de los negros de África Occidental en América no permite recobrar la conciencia del ritmo como sistema de pensamiento, pues la Academia Europea ha andado un poco coja rítmicamente hablando, ¿no? Entonces, simplemente sí, la música puede ayudar, es un arma para librar la batalla por el espíritu a la vez que el lenguaje, a la vez, y no puede desligarse de él. Y Pedro, no sé si podías comentar un poco, ¿no? Lo que dice Santiago me da pie, esa batalla que libramos por el espíritu y contra el espíritu muchas veces. Entra dentro del idealismo también de la civilización griega. Digo que es una civilización idealista porque es una civilización que siempre ha estado fascinada por el deber ser, es decir, por imaginar las cosas o por no leerlas o interpretar la realidad simplemente como es, sino como debiera ser en función de nuestras propias expectativas y de nuestras expectativas más nobles, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, es una civilización que ha tratado también o ha tenido una predilección por actuar teleológicamente, es decir, por señalarse fines que guíen su acción, fines nobles y elevados que guíen su acción, aunque no pueda llegar a materializarse. En ese sentido, es una civilización idealista. La propia política, la propia democracia, la propia idea del ciudadano son ideales que aspiran, la propia justicia, ¿no? Son ideales que aspiran a ser cumplidos o a ser
o aspiran a que nos aproximemos a ellos a través de ciertas herramientas y de ciertas vías más o menos eficaces en esta aproximación, pero no dejan de ser ideales. La civilización griega siempre se ha preocupado por señalar ideales que guíen nuestro conocimiento. Yo tengo por norma ese dicho tan poco idealista y tan materialista, realista, pragmático, como se quiera calificar, de si no lo veo, no lo creo. A mí me gusta decirlo al revés. Si no lo creo, no lo veo. Perfecta frase con la que acabar. Y vemos que el diálogo entre ellos dos duraría muchas más horas, però tenemos que acabar aquí. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos escoltat. I bon Sant Jordi. Moltes gràcies.